Leyendo, digamos, el contexto de este capítulo, podemos ver también el sentimiento de los discípulos, sentimiento de aquellos que durante todo el ministerio del Señor Jesucristo le acompañaron, incluido Judas, de quien el Señor sabía que le iba a traicionar. Y cuando el Señor Jesucristo, a partir si bien en otras ocasiones les había dicho que Él vino para dar su vida, que debía morir y resucitar, pero ahora más, a partir del capítulo 13, manifiesta, digamos, este ministerio, este sacrificio. Y, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y acá manifiesta el Señor este amor por estos discípulos que le rodeaban, pero el amor de Él no se limitaba, ¿no es cierto?, como ser el amor de un padre, el amor de una madre, que ama a sus hijos y no es el mismo amor que pueda sentir por el hijo del vecino o el hijo de alguien, ¿no es cierto? El amor de una madre hacia su propio hijo o del padre hacia su propio hijo es muy diferente. Pero el Señor amaba a todos de la misma manera. Como dice en otra parte, Dios no hace acepción de personas. Y después ya estuvimos siguiendo el capítulo 13, le va diciendo así, enseñándole eso, demostrándole las cosas, los acontecimientos, y luego, cuando el Señor lava los pies a los discípulos para darle aquella lección de humildad, y la tuvimos esta clase, no sé, hace un par de, no sé si 2 meses más o menos, bueno. Y en el versículo, bueno, después decía, el Señor avisaba de que había alguien que le iba a traicionar, y en el versículo 26 o el 25, Pedro le pide a Juan, le dice en el 24, a pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien decía, cuando hablaba de quién le iba a traicionar. Respondió Jesús, aquel es, a quien yo di el pan mojado, y mojando el pan diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Y después saltamos hasta el versículo 34, donde el Señor les da un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como os he amado, para que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero si nosotros nos cuesta amar al prójimo como a nosotros mismos, cuanto más nos va a costar amar al prójimo como el Señor nos amó. Es un imposible. Pero el Señor dejó este mandamiento para que por lo menos intentemos, ¿no es cierto? Para que busquemos. Y esta mañana, cuando se hablaba de
De la adoración al Señor se me pasó por la mente que también podríamos decir que la adoración al Señor es la obediencia a su palabra, porque más que eso no podemos hacer. Y qué difícil a veces, o muchas veces, ser obediente. Y eso pienso que sería uno de los motivos, ¿no es cierto?, como se hablaba del canto. Puede salir de la boca de una emoción del corazón, pero la obediencia a su palabra es, como decía también en otra parte, no me acuerdo bien exactamente, pero si me amáis, obedecer a la palabra, no recuerdo el texto. Claro, hablando de... y no sé si hay uno o dos textos de eso. Juan 14. Juan 14 también. Acá, en el 14:15, sí. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, cada uno tendríamos que examinarnos delante del Señor, ¿no es cierto?, en este aspecto. Y bien, y todas estas cosas, y vamos a leer otro texto en San Juan 16:6 también. Que dice antes, como os he hablado de estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y el Señor de muchas maneras quería levantarles el ánimo a la vez que iba declarándole los acontecimientos, ¿cierto? Y luego en capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, en los tiempos que vivimos, la mente, el corazón del hombre, de la gente está dado vuelta. ¿Y por qué? Está todo mal, ¿no es cierto? Políticamente, socialmente, económicamente, y lo peor de todo, lo religioso. No sé si escucharon de un tal pastor Mark Katzin, algo así, que le enseñó a la congregación a hacer ayuno, de tal manera que encontraron hasta ayer 201 cuerpos por el ayuno que les obligó a hacer. Mackinson, algo así, sí. Y es terrorífico. Y no solo eso, yo a veces escucho, hay un montón de predicadores por YouTube y cómo engañan, ¿no es cierto? Porque son todas promesas. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, como el Señor censuraba a los fariseos, y uno de los asuntos que estoy buscando, el Señor censuraba a los fariseos diciéndole que ellos no entraban o no querían entrar, y a los que querían entrar no los dejaban. Y
el corazón de la gente está turbado, ¿no es cierto? Y muchas veces nos contagiamos también. Pero como bien dice, os reconforta el Señor aquí, ¿no es cierto? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y como se dice también esta mañana, ¿cierto? Y mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no conocen a Dios. Creen en un Dios que está dispuesto a satisfacer sus necesidades, inclusive hasta donde llega, ¿no es cierto?, ¿cómo se podría decir?, la falta de capacidad del ser humano de saber y de conocer a Dios. Porque toda esta gente estos sicarios, que son estos criminales, antes de salir a hacer un trabajo, se encomiendan a Dios y se encomiendan a todos los santos para que los ayude a que salga bien el trabajo. Es triste, ¿no es cierto?, porque realmente no conocen a Dios. A pesar de que dicen que creen. Pero acá el Señor dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego hace una promesa, en la casa de mi Padre hay muchas moradas ahí. De otra manera lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y pensaba, ¿no es cierto?, cuando dice en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y no entra en esta mente cómo puede ser el lugar ahí. Y textos que nos hablan de calles de oro, nos habla del Apocalipsis cuando habla del mal de cristal, dándonos, ¿no es cierto?, estas palabras, pero también el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, allí, ahorita no te mal la cita, 1 Corintios creo que es, capítulo 2, no, en 2 Corintios. Donde dice cosas que ojo no vio ni... Ah, 2:9 es. Ya noté 2:4, por eso. Sí, gracias. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. No podemos imaginar, y acá nos da una cita, ¿cierto?, en Isaías 64:4. Cuando habla y dice de la obra del Señor, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y pensaba como afirma también las palabras cuando el Señor le decía, le dicen Dios, creed también en mí. Y en cuanto al lugar, ¿no es cierto?,
en la casa de su padre, donde fue a preparar el lugar. Y pensaban, ¿cierto?, en los tiempos que vivimos, porque se junta todo. Los terremotos, el clima, la maldad, la ciencia, lo de Éufrates, que se secó. Y hay algo, no sé si lo escucharon también, y hicieron nacer, ¿cómo se dice? Cuando nace una criatura. Si hicieron nacer una criatura con 3 ADN. Yo pensaba, digo, si con dos ADN, mamá y papá, y están medio locos, con 3, ¿qué va a ser? No sé qué va a salir de ahí. Y cosas que son tremendas, ¿cierto? Pero sobre todas las cosas, y esto nos lleva a pensar los tiempos que vivimos y de la esperanza que tenemos y que nos da nuestro Señor. Y como decía, remarco en la oración de prepararnos, ¿no es cierto?, para estos eventos. Porque dice también en el versículo 3, y si me fueres a aparejar el lugar, vendré otra vez. Y pensaba también en cuanto a la antigua dispensación, que el pueblo de Israel y todos aquellos que... Porque hay mucha gente, muchos extranjeros dentro del pueblo de Israel, y había muchos que creían en el Señor. Ellos creían en un Mesías que iba a venir, como lo anunciaron los profetas. Un Mesías que iba a venir para ser el Salvador. Y nosotros creemos en aquel Mesías que vino. Y que mucha gente cree, ¿no es cierto?, que vino el Señor Jesucristo, nació una virgen, murió en la cruz del Calvario, pero no saben o no quieren entender o comprender por qué murió. Y ese es el problema, ¿no es cierto?, porque y aparte de la astucia que tienen esta gente, porque estaba viendo también había copiado un párrafo donde te habla y dicen que no deben, ellos, los de la Iglesia Católica, no debemos dejarnos confundir con un evangelio distinto al que nosotros predicamos, ni fuera de la Iglesia ni dentro de la Iglesia. Digo, tan parecido a lo que nosotros predicamos, ¿no es cierto? Porque el apóstol Pablo dice, si alguien trae otro evangelio distinto a este, sea anatema. Y ellos, en cierto modo, dicen lo mismo. Y es tanto el engaño que ponen en el corazón de la gente, que a veces por eso cuesta, cuesta muchas veces hacerlos entender, porque ellos ya están prevenidos, ¿no es cierto?, de aceptar otro evangelio.
Y es un tema, ¿no es cierto? Y por eso el Señor censuraba tanto a los fariseos, como acá está el texto. En el capítulo 23 de Mateo, el versículo 13, que dice: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Y sinceramente me pongo a pensar, ¿no es cierto?, en lo que el Señor va a hacer con estas personas que engañan de esta manera a millones y millones de almas. Y todas estas cosas están dentro de las profecías, ¿no es cierto?, de los acontecimientos finales. Y estaba pensando, ¿no es cierto?, acá, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 14 dice: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y creo que Judas, ¿no es cierto?, dice, cuando dice que Dios no tarda su promesa, sino que es paciente, para que... Y digo, están las dos cosas relacionadas, ¿no es cierto?, el lugar y el cumplimiento, o y llegue el número de los que han de ser salvos. Y que reconfortante, Señor, esta palabra, cuando dice: para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es la promesa del Señor, y cuanto más debemos estar pendientes, ¿no es cierto?, de este acontecimiento que como dijimos, las profecías están prácticamente todas cumplidas, y la promesa del Señor de preparar un lugar, de volver, para que estemos donde Él está. Y luego, y aquí otra vez Tomás, bueno, en el versículo 4 dice: y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Y es una palabra medio complicada de entender, ¿no es cierto? Pero entonces por eso dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor ya lo había dicho. En el versículo 1 del capítulo 13, ante la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, y ese era el lugar a donde iba a ir. Y hay otro texto, ¿no es cierto?, también en San Juan, que ahora no... cuando habla también de que iba a volver de donde había venido. Pero el asunto es que él iba a volver al Padre. Y entonces el Señor le dice a Tomás, en el versículo 6, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en estas cosas fuimos enseñadas, y realmente también lo dice el apóstol Pablo allí en Hebreos 10, en la forma
en Hebreos 10, versículo 20. Vamos a leer 19 también. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, y esto es por su carne. Y ese camino lo logró en la cruz del Calvario. Y también dice, y la verdad. Y podemos leer también en San Juan 1:17, que es un texto ya conocido también, que dice: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y si hablamos de verdad, en San Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También habla en otra parte del Espíritu de verdad. Y por último, vamos a leer en San Juan 11:25, cuando Él declara y dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que ahora vamos a recordar, nada más, que si bien vamos esto lo podemos recordar todos los días de nuestra vida y a cada momento de la obra del Señor Jesucristo, y mucho más también en la oración, ¿no es cierto? Porque así lo decía el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que nos consagró nuevo y vivo, por el velo, y esto es por su carne. Y cuando oramos también, tenemos que recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así que, ¿cuántas veces recordamos entonces la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Todos los días de nuestra vida y a cada instante. Y que, bueno, en mi caso, decir, bueno, que el Señor nos ayude también para que tome conciencia de estas cosas. Y, bueno, que pueda ser agradecido y andar conforme Él lo pide. Y así podemos ahora entonces con estos pensamientos pasar a participar de los símbolos, porque nos dieron tiempo.